yo pienso que hay que darle al César lo que es del César. Hay un hecho concreto, incluso el Faro lo ha reconocido, ¿no? Que Ujú. de hecho el control territorial de las pandillas eh, ha cambiado de manos. Mejor dicho, el control territorial de las comunidades que eran antes asoladas por las pandillas ha cambiado de manos, ¿no? Parece que el gobierno mantiene ese control. Ahora bien, el costo de ese control territorial ha sido la violación a los derechos humanos. Y antes que los mismos de siempre, ¿no? O las focas de siempre, si así, si así, aquí no se está contra la represión, el crimen y el combate a las pandillas. Pero yo sostengo que no es necesario violar los derechos humanos para garantizarle la seguridad a la población. Ese es mi punto, ¿no? Ujú. Eh, pero ¿de qué seguridad estamos hablando? Que el presidente viaja con 12 camionetas, ¿no? Bueno, y es que ni sabemos si el presidente está ahí, ese es el hecho concreto, ¿no? La caravana presidencial no significa per se que el presidente está en la caravana, ¿no? Sí, correcto. Eso es lo que puede ser un distractor. Sí, sí, puede ser un distractor, ¿no? Pero bueno, Va. como, como yo decía, ¿no? El César lo que es del César ha controlado, sí, el tema de las pandillas. eh, Sin embargo, el tema de las pandillas es una cuestión estructural. Yo sostengo que vos no podés controlar el crimen sin atacar las causas, ¿no? Eso es en primer lugar. Los espacios donde las pandillas tenían control, las comunidades, era porque el Estado se había retirado de ellos, ¿no? Entonces ellos controlaban, porque la presencia del Estado no se encontraba en ese lugar, ¿no? Entonces la pregunta que viene es, ¿la única presencia que se le garantiza a las comunidades es la presencia policial o se está haciendo desde ya un trabajo de campo en educación, en salud, en vivienda, en bienestar social? ¿Eh? Yo me pregunto, porque si ese componente no está, creo que se te fue el sonido de... Sí, sí, ya. Mira, yo me acuerdo sobre lo que estabas diciendo, que cuando este señor comenzó con el cacareado Plan Control Territorial, habló de etapas. Y no sé si era la tercera o cuarta etapa que se refería a llevar los recursos del Estado a las comunidades anteriormente, ¿verdad? Así viéndolo prospectivamente en aquel momento, asediadas por las pandillas. Limpiar las comunidades y llevar los servicios del Estado. ¿Cuáles son los servicios del Estado que vos has visto que ha llevado esta gente ahora que supuestamente la campanera ya está liberada de la 18, que creo que es la que operaba ahí? ¿Cuáles son los servicios del Estado que ha llevado el régimen de Bukele al Bajo Lempa después de haber capturado más de 100 jóvenes y así a los diferentes lugares? O sea, ¿realmente ha llevado desarrollo o solamente se ha dedicado a crear esos grandes campos de concentración? Bueno, hasta donde me consta y por las informaciones que uno recibe, lo único que ha llegado ahí ha sido el garrote y el fusil, ¿no? Y yo sostengo lo siguiente, Daniel, el problema de las pandillas es un problema estructural. Y para mí, el pandillero tiene un modus vivendi. El modus vivendi es la extorsión, la amenaza a las comunidades, el crimen, ¿no? Sí. Esa es la manera como el pandillero vive, ¿no? Entonces, a partir del momento que él pierde el control del territorio, bueno, esas comunidades de algo van a tener que vivir. Esas familias que antes, bueno, no todas, porque la mayor parte de las familias eran víctimas, pero habían algunas familias ahí que, de hecho, usufruían, ¿cómo se dice? Usufructuaban. Usufructuaban, usufructuaban de el quehacer criminal de las pandillas. Entonces, ¿cómo es que esas familias van a vivir? Para mí, tristemente, el quehacer de las pandillas se va a transformar y ya se está transformando.
Las señales, desde mi punto de vista, están ahí. Más asaltos, más crímenes comunes, porque para el presidente Bukele, si matan a alguien, por ejemplo, el exalcalde de La Libertad murió, ¿no? Fue asesinado, él y su pareja, aparentemente. Es circunstancias poco claras. Poco claras. Entonces, eh, agarraron al sobrino y de antemano ya lo pusieron y dijeron, ese es el asesino, ¿no? Ujú. Porque como la policía dijo que ellos son jueces, ¿no? Entonces ya de antemano ya hacen el juicio, ya determinan, él es el asesino sin que se hayan hecho, sin que se hayan hecho las debidas pericias policiales, sin que el fulano haya sido vencido en juicio, sin que se haya examinado la evidencia, si es que existe, de que realmente el sobrino del exalcalde de La Libertad es el presunto asesino, ¿no? Pero yo me pregunto, ese tipo de crimen para el presidente Bukele no cuenta como asesinato, ¿no? No, no. Entonces, hay toda una serie de crímenes que comienzan a aparecer, asaltos a mano armada, etcétera, que no, que no los contabilizan. No, Es no, no. crimen Ujú. común, dicen ellos, no es crimen de Sí. las pandillas, entonces no lo contabilizan. Y yo considero que las pandillas van a transformar su quehacer criminal, ¿no? En otras formas de criminalidad, formas de criminalidad que el Estado no cuenta como violencia pandilleril, ¿no? Y las investigaciones del Faro coinciden con lo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos plantea en la Corte Federal de Nueva York, donde habla de incentivos económicos a las pandillas por parte del gobierno dentro de ese pacto que muchos no quieren creer, porque su presidente es sacrosanto, ¿verdad? Está tan limpio que imposible. Todos los demás pueden haber hecho pacto menos él. Y el incentivo económico es uno de ellos, que vos lo acabas de mencionar, probablemente a los líderes, yo no sé, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo ahora es eso, que los otros crímenes no asociados directamente con pandillas eh, eh, están en relieve, ¿verdad? Pero también están los crímenes cometidos por el Estado o agentes del Estado o por otros detenidos, no sabemos si con influencia del mismo Estado, dentro de las cárceles. 200, no sé cuántos van ya, ¿no? Eso no lo Eh, contabiliza. no, 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 los crímenes que el Estado está cometiendo no son contabilizados entre los muertos, ¿no? Eh, y eso es algo, yo tengo amigos con los que he tenido serias discusiones porque ellos son a favor de un Estado eh, que persigue, para ellos es, si el tema de las pandillas, si la criminalidad pandillera ha disminuido, a mí no me importa cómo lo han hecho. Entonces, para esta gente, ¿no? Los fines justifican los medios. O sea, los muertos, los que le violaron sus derechos, los que tienen en calidad de desaparecidos, los que ya tienen casi un año y no ha habido un proceso porque la fiscalía no ha sido capaz de mostrar de que tienen participación en las pandillas. Todo eso son daños colaterales. Y en una guerra siempre hay daños colaterales, pero mientras no son tus parientes, ni sos vos. Sí, bueno, pero incluso en la guerra, ¿no? Uno de las cosas que, por ejemplo, se pactó en Ginebra es una ética de la guerra, ¿no? Porque en la Primera Guerra Mundial llegaba, yo qué sé, los nazis o llegaban estos, llegaban los otros con gases y comenzaban a gasear a todo el mundo. Bombardeaban poblaciones enteras, ¿no? Entonces dijeron, no, bueno, ok, hay una guerra, pero hay determinadas cosas que se tienen que respetar. El civil desarmado se le tiene que respetar su vida. El soldado, el enemigo rendido, se le tiene que También. respetar su vida, ¿no? Porque se ha rendido, ¿no? El soldado desarmado no puede ser. Contra un soldado, bueno, no lo puedes atacar porque está desarmado, ¿no? Entonces son cuestiones parte de la ética de la guerra. La guerra desde cualquier punto de vista es una fatalidad, pero también tiene su ética. Lo mismo podemos decir sobre el régimen de excepción. El régimen de excepción, en primer lugar, dejó de ser excepción, ¿no? Llegó para quedarse. Llegó para quedarse. En segundo lugar,
lo que lo que el régimen, ¿no?, le garantiza al gobierno, si no me equivoco, era el artículo 7 y 8, o 6, 7 y 8, y el 12 y el 13, son los derechos que se le anulan a la población. Pero, o sea, le estás dando un poder extraordinario al Estado, ¿no?, para que pueda detener incluso las 72 horas, que es el plazo en que se puede detener a una persona, todo eso se anula. Entonces, es extremadamente peligroso, porque le das un poder al Estado, un poder sin límites. Y a los hechos me remito. Después de meses de tener a una persona reclusa sin haberle dado el derecho al debido proceso, a defenderse, sin haberle conseguido, bueno, usted es un sospechoso, le tenemos 72 horas para investigar si realmente ha cometido un crimen, ¿no? Todo eso se cancela. Entonces, más de 3.000 personas el régimen ha soltado después de meses. Pero Es hay lo que dice personas Miriam, es lo que dice Miriam Méndez, un comentario, pero no hay compensación por daños y perjuicios. que eso está en la Constitución. Eso es Sí. constitucional, que el Estado tiene que compensar por los daños físicos y morales al individuo. Entonces, lo que la gente no entiende, lo que la gente no se da cuenta es que ese era exactamente el régimen de la guerra. No había garantías. Te llegaban a sacar y te sacaban y se acabó. Entonces, Pero aún fíjate, dentro de la guerra yo recuerdo que había un tanto de independencia judicial, porque los jueces liberaban, dejaban ir a guerrilleros capturados. sí, pero el juez, no, el juez, si el ejército decía, yo no lo tengo, no lo tengo, Ah, y se no, acabó. claro, Entonces, pero pero es lo mismo ahora. Hay padres que andan buscando a sus hijos, hay padres que se han enterado después de meses que en realidad su hijo fue enterrado en una fosa común. Eso es un crimen, ¿no? Y evidentemente los que defienden el régimen de excepción, los que defienden los medios por causa de los fines, ¿no? Eh, estas personas dicen, a mí me da igual, son criminales, pero esa certeza no existe. Y es tanto así que ujú. más de 3.000 personas ya fueron liberadas por el régimen porque no les consiguieron probar ningún crimen, Y que ¿no? alguien lo detengan sin que la familia sepa dónde está. Y no solo esto, no solo eso, estos sinvergüenzas le agarran el paquete y no le Sí, no llega a se la lo dan. persona detenida, ¿verdad? Se Bueno, lo huevean. aparte de que están haciendo un negocio. O Sí. sea, alguien ahí, bueno, hay investigaciones, eran investigaciones que estaban en curso cuando quitaron al fiscal anterior, Ujú. que alguien estaba haciendo negocio. Imagínate, va. Entonces, se llevan a la persona, no dan detalles de su paradero, y en muchos de los casos la familia se da cuenta de que su pariente falleció bajo custodia del Estado y que lo enterraron en una fosa común sin haberle siquiera avisado a los familiares. Eso es típica desaparición forzada, un crimen de lesa humanidad por el que tiene que responder este régimen. Y yo pienso que eso que acabas de decir nos hace ya entrar en materia, ¿no? Eh, en lo que, en lo que hablábamos hoy por la tarde, off cámara, eh, el dilema de Bukele, ¿no? Bukele está delante de un dilema muy grande. ¿Reelegirse o no reelegirse? Sí, o sea, acordate que Bukele no va a ser el primero que comete crímenes de lesa humanidad en nombre del combate al crimen. En nombre del combate al terrorismo. Fujimori también, ¿no?, Sí. combatía el terrorismo del Sendero Luminoso, ¿no?, y agarró a quien se le puso por delante. Y ahora está pagando en prisión. La hija intentó candidatarse para poder así Ajá. soltarlo, pero no ganó las elecciones. Bueno, no vamos a entrar en el tema de la crisis política que vive Perú, ¿no? Pero
Bukele no sería el primero a ser juzgado y a ser perseguido por crímenes de lesa humanidad. Y entonces, si Bukele tiene un dilema muy serio. En realidad está sin alternativas, porque si Bukele no se candidata, ¿no? Si Bukele no se candidata, él puede ser juzgado, porque va a dejar de ser pueblo, ¿no? Él puede ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Pero para que él no sea juzgado por crímenes de lesa humanidad, si él no se candidata, tiene que poner a uno de sus testaferros. Pero sus testaferros se pueden voltear. Son confiables. Yo te iba a decir, ¿qué tan confiables son? Si han No, traicionado sus partidos anteriores. pues Solo, sí, claro, porque toda esta gente, la argolla, la primera argolla, ¿no? Del círculo de poder de Bukele, vienen del FMLN, sí, en su mayoría. en su mayoría. Ujú. O vienen del FMLN o son hombres de saco. Sí, O sea, el, eh, en, el, en el gobierno de Bukele hay gente de Saca y gente del FMLN. Y está Merino, principalmente, que es uno de sus hombres. Sí, ¿no? Es el típico que no da la cara, ¿no? Eh, esa es la primera cuestión. Si Bukele no se candidata, él puede a cualquier momento ser juzgado por crimen de lesa humanidad. Pero si Bukele se candidata y gana, con toda seguridad. Va ¿no? a ser, O sea, él estaría violando la Constitución. Y esas graves violaciones a la Constitución, como la Constitución reza, le dan al pueblo incluso la potestad de la insurrección para retirar al que ha causado graves violaciones al Estado de Derecho. pero hagamos ahí un poquito de especulación. Digamos que él, y yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, sea que se reelija o no se reelija, él ya cometió crímenes de lesa humanidad y muy probablemente va a tener que responder ante la justicia. Y ya también hay delitos de corrupción que muy probablemente van a salir cuando haya relevo presidencial y lo van a juzgar. Y hay investigaciones de los mismos Estados Unidos en los que tal vez no salga simplemente salpicado, sino que salga involucrado directamente, que podrían también reventar. Entonces, yo creo que en cualquiera de los escenarios, él va a tener que irse donde no hay extradición con Estados Unidos, ni que El Salvador pueda hacer nada. Y si se reelige, definitivamente pues está sellando, ¿verdad? Se está sellando como dictador y como candidato a ser juzgado. Pero especulemos, se queda, Uh -huh. se el, reelige, crimen, se el queda. crimen es doble. El crimen es doble. Ya ha Crímenes violado de la lesa, Constitución un montón de veces, no sería la mira, primera vez. crímenes de lesa humanidad, porque Ajá. hay gente que está muriendo en las cárceles, hay gente que está siendo encarcelada sin haber cometido ningún crimen. Esas personas tienen que ser indemnizadas por el Estado, cosa que Bukele no está haciendo. El FODES es una ley. Bukele violó esa ley. Bukele cortó el FODES. Así, así de simple. Cortó. Sí. Bukele invadió la asamblea, ¿no? Bukele destituyó, y claro, Magistrado. ahí él puede decir que no fue él, que fue a discrecionalidad de los diputados. Pero los pasapapeles de Bukele destituyeron a la Corte Suprema, ¿no? A los magistrados de la Corte. Destituyeron al fiscal general. O sea, eso es un crimen. Estás Ujú. violando, estás, un poder está interfiriendo en el otro. Y la única potestad que tiene la Asamblea en relación a los judiciales de elegirlos. ¿Los puede destituir? Sí, los puede destituir, pero los tiene que dar el derecho al debido proceso. Claro, y Realmente por tienen que ser causas. vencidos en juicio. Y por Entonces, causas, no porque le estorben al presidente, que lo dijeron ahí durante las Ernesto Castro lo dijo en Estados Unidos, que los Sí. habían sacado porque les hacían estorbo, porque Ujú. serían un impedimento para la gobernabilidad, ¿no? Entonces, mira, Bukele se está metiendo en una situación de la cual
yo considero que en este momento él ya no puede salir, ¿no? O sea, por donde quiera que lo veas, si Bukele no se candidata, él de cualquier manera ya cometió crímenes de lesa humanidad. Y no estamos hablando aquí de la corrupción. Antes esta gente se daba golpes de pecho por la partida secreta, porque era secreta. Pero ahora Bukele está decretando el gasto público casi todo reservado. Las Ujú. licitaciones se las está saltando, Reservada. ¿no? Eh, va a ser, esa va a ser otra investigación catedral, mira. O Bueno, sea, mira, ujú, cualquier candidato, cualquier futuro presidente, sin ser Bukele, que se respete, lo primero que tienen que hacer es abrir la caja de Pandora de la falta de transparencia, de los gastos reservados. Eso es lo primero que tienen que hacer. Lo segundo que tiene que hacer es juzgar, darle orden al fiscal general para que, no sé si constitucionalmente el presidente le puede dar orden, pero sí él puede hacer la denuncia para que la fiscalía, el presidente tiene la potestad de hacer una sí, sí, denuncia, sí, sí. ¿no? Para que la fiscalía investigue y juzgue a aquellos que promovieron y defendieron la reelección. Que en ese contexto, todos los diputados de la bancada CIAN que han estado publicando reelección y que vienen a Estados Unidos a hacer campaña ilegal, adelantada de la reelección ilegal, Ya son ninguno reos. de ellos es elegible para seguir en la asamblea. Ellos pierden sus derechos ciudadanos. Sí. Te está saludando, Ivy. Ah, saludos. Pues no, vaya, digamos que ya las opciones están claras, ¿verdad? Para él es, o me voy contra la espada o me voy contra la pared. Pero en realidad sus excesos ya llegaron a un punto de no, De no retorno. cualquiera de las salidas, ¿verdad? No retorno, cualquiera de las salidas es complicada. Pero, Sí, bueno, pero eso tiene una consecuencia lógica, Daniel. ujú, ujú. O sea, la única manera como Bukele puede librarse de la justicia es siguiendo los pasos de Daniel Ortega. Pero ahí tiene que recrudecer la represión, ahí tiene que mandar. ¿Cómo? Bueno, pero por eso digo, siguiendo los pasos de Daniel Ortega, Sí, sí, correcto. Pues ¿no? te van a quitar la nacionalidad si pasa eso. Dice Nelson Ricardo Rutia Mayorga, ¿cómo miras a la oposición y qué debemos hacer los salvadoreños conscientes en el exterior en este momento histórico? Continuar denunciando. No podemos quitar el dedo del renglón. Eh, eh, la justicia tarda y a veces no llega, por cierto, ¿no? Pero la historia salvadoreña es una historia de dictaduras, ¿no? Y no han sido dictas blandas, han sido duras realmente, Sí. ¿no? Entonces, la historia de El Salvador es una historia de dictadores. Vos me mencionabas en la mañana algo y no te quiero dejar ir sin eso, de los golpes de Estado que eran, ¿cómo se llama?, perpetrados por militares. Y vos me decías esto que me dejó pensativo y tenés toda la razón. Los militares traicionando a los militares en Claro, cada golpe claro, y dónde, a ver, ¿dónde está escrito que los militares no lo van a volver a hacer? y que no lo pueden hacer ahora. Sí, o sea, no hay nada escrito, o sea, y aquí, ¿sabes? Y yo, que no me van a acusar de que estoy defendiendo un golpe de Estado, yo Sí, no estoy no, defendiendo, o sea, el golpista aquí es Bukele, no soy yo. sí. No, cuando vos invadís la asamblea, el segundo poder, con los militares, estás dando un golpe. Para Estás mí inter, desde ahí perdió legitimidad. o Lo que sea, pasa es que la asamblea no se los amarró. cuando vos destituís a la Corte Suprema, destituís al fiscal general, estás dando un Ujú. golpe. Estás Sí. interfiriendo. Los poderes del Estado son independientes y uno no puede interferir en el otro a no ser en aquello que la Constitución les da potestad de hacerlo. Y ellos sobrepasaron las potestades que la Constitución le concede. Pero es en situaciones bien de emergencia y nada más para salir al paso de esa situación y restablecer el orden. El Pero no orden para, constitucional.
¿verdad? Eh, No para crear un nuevo desorden en el que la popularidad de él, pues, y la figura de él y el control absoluto del presidente sea la constante. Sí, yo pienso que la situación es una situación bastante delicada, y yo hago alusión aquí al naufragio del Titanic. Lo primero cuando construyeron aquel barco, dijeron esto ni Dios lo puede hundir, ¿no? El resto de la historia ya la sabemos. El barco chocó contra un témpano de Pues, hielo, ujú. ¿no? Y se hundió. Murió mucha gente, algunos sobrevivieron, en fin, ¿no? Eh, y en este momento la gente está como eh, la gente que iba en el barco, no celebrando, porque aquel barco era indestructible, no se podía hundir, ¿no? Eh, Sin embargo, y eso es lo que la gente hace en este país, en El Salvador en este momento, la gente celebra el éxito del plan control territorial, y esa es la bandera de campaña de Bukele, el Y, éxito del plan control territorial. Él no tiene otra cosa que presentar. y que en realidad no es plan, porque para mí que se mantenga el régimen de excepción ya por un año prácticamente, que no haya medidas para prevenir, ¿verdad? La delincuencia, que no hayan programas de jóvenes, que no haya atención a las víctimas, porque ellos hablan que los derechos de las víctimas y las víctimas aquí, las víctimas allá. ¿Qué han hecho? ¿Qué ha hecho el régimen de Bukele por las víctimas? Absolutamente nada, excepto usarlo como pretexto para recrudecer la violencia del Estado. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, sin ser experto en el tema, pero ese famoso plan control territorial es desmentido por el mismo régimen de excepción, porque lo que está demostrado es que hay incompetencia de parte del régimen para combatir la criminalidad y que no hay en realidad un programa sostenible. O sea que al final solamente es ¿cómo le llaman en periodismo? El sensacionalismo, porque eso vende y apuntala a la figura del presidente. Y ahí tenés después, ¿verdad? El componente de los tiktokeros, los youtubers y todo lo demás, contratados desde fuera del país para hacer publicidad a favor del presidente. No sé si lo coincidís conmigo. No, 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 completamente. O sea, a ver, esa es la realidad. Y yo apenas quería destacar un aspecto importante sobre el tema de las víctimas. En el tema de las víctimas están lo- lo- los millares de víctimas de las pandillas, ¿no? Uh -huh, uh Pero -huh. también los 82 que murieron en aquel fatídico final de semana. ¿Dónde están los culpables de esos crímenes? No, ni siquiera proceso creo que hay. No, nadie sabe quiénes fueron. Sí. Ellos pueden decir fácilmente fueron las pandillas y los estamos juzgando. No, pero, a ver, se juzgan personas, ¿no? Se juzgan personas. ¿Dónde están los que mataron a aquellas personas? Ya fueron juzgados, ya fueron llevados a los tribunales, ¿Cuándo lo ¿no? hicieron? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Quiénes son? No lo sabemos, ¿no? Entonces, estamos en realidad, la gente puede estar celebrando en este momento y yo creo que es válido que la gente celebre porque realmente el daño social que las pandillas han causado en El Salvador es un daño muy grande, de muchos años. Eh, Ahora, yo pienso que esto es una olla de presión. A partir del momento en que no abordas el problema en sus causas estructurales, la represión es apenas una olla de presión, Uh -huh. ¿no? Que en algún momento, en el momento en que la presencia del ejército se retire de ahí, la familia vuelve. Ahí está, ahí está. Desde ese momento es como que se te tape el toilet y vos empecés a poner toallas en el agua que cae fuera del toilet, pero si no has destapado el toilet, si no Sí, o sea, vas a de tener que nada estar sirve. constantemente limpiando, Sí. ¿no? Entonces, la presencia del Estado no puede ser apenas de naturaleza represiva. Tiene que ser asistencia social. Y en este momento, el Estado no consigue ni siquiera controlar la inflación.
Pero tiene la mega cárcel, una cárcel la más grande de Latinoamérica y con eso pues supuestamente se va a resolver el problema del hacinamiento en los penales y va a poder retener a todos los pandilleros, porque para la publicidad gubernamental toditos los capturados son culpables, aunque no ha demostrado la fiscalía todavía, ni siquiera en uno de los casos, la culpabilidad, ni mucho menos la parte, o mejor dicho, la comisión de delito o la participación, ni siquiera en uno de los casos, en un año. O sea, yo pienso que en realidad, vaya, yo tengo conocimiento que pandilleros que habían sido restaurados, que eran panaderos, que trabajaban, yo que sé, en diversas actividades, el gobierno sabía dónde ellos estaban. Él sabía exactamente dónde encontrarlos. Y lo que hicieron fue ir a recogerlos. Eso es un A- crimen. Aunque Son estaban en un programa de reinserción. Sí, eso es un crimen, ¿no? Porque el pandillero que pagó su pena, eso es otro crimen. Si vos pagaste una pena y volvés a ser juzgado, o hay noticias de gente que los agarraron y cuando el juez no los encontró culpables, a la salida del penal, los estaban esperando ya y los metieron otra vez. Sin Y, haber los, delito, solo bajo el y, régimen. los acusaron de asociaciones ilícitas. El Sin, doble juzgamiento. claro, sin que el juez Ujú. pueda probar, sin que la fiscalía consiga probar que aquel individuo ha cometido un crimen, ¿no? Entonces, hay que dejarlo muy claro. El que cometió un crimen, el pandillero que estuvo asolando a la población, tiene que pagar por lo que hizo. Pero el ciudadano que no ha cometido un crimen, es una injusticia que se le lleve a los penales, sin darle el derecho de defenderse, negándole su derecho al debido proceso, ¿no? O sea, es burdo totalmente. No hay, o sea, decir que están detenidos 60,000 pandilleros es el disparate más grande que solo se le pudo haber ocurrido al presidente Bukele y a todos los que repiten las frases que él da. Edwin, hay un tema que vos estabas queriendo entrar por la cuestión del tiempo. En el tema fiscal, en el tema de administración de fondos públicos, en el tema económico. No sé, a menos que tengas algo más sobre lo anterior, pero te quiero mostrar esto y vos me decís si querés comentar, que a mí me ha llamado la atención. Me imagino que ya la vistes. USD Coin a 0.97, ya recuperó un puntito, mira. Pero esto parece que nos está llevando a otro problema con los criptos. Y yo menciono lo de los criptos porque El Salvador, las esperanzas de desarrollo del Salvador estaban basadas en el Bitcoin, ¿verdad? Bitcoin City, la inversión de los Bitcoiners y los bonos Volcán y toda esa eh, propaganda. Bueno, ¿me escuchás, verdad? Sí, sí, sí. La política económica, la apuesta, ¿no?, económica del presidente Bukele han sido las criptomonedas. Ujú. Vamos a hacer un ejercicio de memoria. ¿Vos te acordás que en septiembre, el 7 de septiembre, cuando el presidente lanzó el Bitcoin como moneda de curso legal, yo te dije unos días antes, eso es lo peor que le pudo haber sucedido al país? Entrar con el Bitcoin aquí arriba. ¿Te acordás? Al 67, 69,000 por ahí. No, estaba en 53,000. Entonces, pero después llegó a 69,000. Ujú. Eso fue en septiembre, en noviembre, llegó a 69,000. Entonces, eso fue terrible, ¿no? Y esa es la apuesta económica del presidente Bukele. En este momento tenemos conocimiento que estos, ¿cómo se llama? Max Kaiser y su mujer son embajadores, son asesores especiales Económico. de la presidencia. No, Puedes ver en el, puedes ver en el perfil de Max Kaiser. Son no, yo asesores. había visto, pero pensé que era No, broma. no, 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 no. Es así. O sea, pasaron o sea, la canciller, la Tinoco Gil, Ajá.
que también tiene una demanda contra el Estado por 250 millones de dólares, ¿no? Y no sabemos si ya la ganó, ya le Ah, pagaron, ¿no? probablemente, como es Eh, información reservada. claro, entonces, esos dos tipos son asesores especiales de la presidencia en temas de criptomonedas, ¿no? Eh, y es una cosa muy grave, ¿no? O sea, estamos hablando de ciudadanos estadounidenses en el gobierno salvadoreño, ¿no? Ahí yo iba en un relevo presidencial para que los organismos financieros internacionales le suelten fondos a El Salvador como regularmente sucedía antes de Bukele. ¿No creemos que podría ser condición que se investigue cómo ha gastado el Estado salvadoreño los fondos anteriores y que se abran todas esas informaciones reservadas sobre gastos del presidente en Bitcoin y otras situaciones similares? Porque yo no creo que con solo el relevo presidencial va el Fondo Monetario a decir, vaya, aquí están los 1.000 millones que venían pidiendo. Bueno, yo pienso que la investigación es algo que el fondo, a ver, la corrupción en El Salvador no es nada nuevo. Claro. A todos los presidentes desde el fin de la guerra se les ha estado prestando dinero y a cada fin de periodo presidencial hay escándalos de corrupción. La condición que el FMI le exige incluso a Bukele es que acabe con la ley Bitcoin. Esa es una Mientras condición. no hay fondos. Mientras eso no sea así, no hay dinero. ¿Pero por qué se lo pide? Bueno, porque en primer lugar es una forma de drenar recursos del Estado. De dos maneras. Todo el mundo sabe que si yo quiero mandarte dinero a vos a través de criptomonedas, eso no pasa por el sistema bancario, por lo cual el Estado no tiene control de ese dinero. Ahí podemos evadir impuestos, ahí se paga dinero de drogas, de armas, de todo lo que se te puede imaginar de actividades ilegales. Las criptomonedas son usadas para ello. Eso todo el mundo lo sabe. Eso no es ningún secreto para nadie, ¿no? Están los idealistas que creen, bueno, en realidad Nakamoto cuando crió el Bitcoin, ¿no? La idea era, después del crash de 2008, ¿no? Con el crash de, El mercado de, inmobiliario. sí, de las hipotecas subprime, ¿no? Entonces surge la idea del Bitcoin como una moneda que no pasaría por los controles del Estado. Entonces, el FMI no le quiere prestar dinero al país, no le va a dar lo que la oferta era de 1.300 millones de dólares, pero no le van a dar 1.300 millones de dólares a un presidente que dice, yo voy a comprar un Bitcoin por día, a un presidente que se burla del FMI, que se burla de uno de los mayores socios estratégicos del país, principalmente considerando que tenemos 3 millones de ciudadanos viviendo en Estados Unidos, ¿no? Ahora, vos sabés que hay una campaña en Fox News a favor del presidente Bukele. Fox News es trumpista desde chiquito, ¿no? Sí, sí. Ahí está el Entonces, toque. claro, entonces el problema es muy serio porque se han gastado más de 400 millones en la implementación de la ley Bitcoin. Todo el tema del archivo wallet, todos los gastos que se han realizado a, a consecuencia de la ley Bitcoin han sido declarados reservados. O sea, uno especula, nosotros no sabemos, nadie absolutamente sabe cuántos bitcoins realmente el presidente ya compró, cuánto ya vendió, si ganó, si perdió, si está haciendo day trade, si está haciendo, si la estrategia es de, ¿cómo le llaman esta? Hold, ¿no? Hold strategy. No, nadie sabe absolutamente nada con excepción del presidente. Lo que sabemos es porque él lo ha dicho, pero ya para mí ya no es alguien a quien puedes vos decir cosas de credibilidad, pues, porque son Bueno, cientos de mentiras que ha el dado. presidente es un mentiroso patológico, Ujú. ¿no? O sea, al presidente no se le puede dar credibilidad en absolutamente nada, ¿no? O sea, Bukele miente, o sea, hasta cuando te da la hora.
Y es Es, natural. es natural, o sea, el tipo es un mentiroso patológico, ¿no? O sea, la familia Bukele son mentirosos. Esa familia es una familia de mentirosos. O sea, la primera mentira, que era cuando Bukele era del FMLN, incluso Sánchez Serén lo dijo en público, está grabado en videos, ¿no? Que el papá de Nayib Bukele había sido eh, nominado a Premio Al Nobel Nobel. Sí, de Física. sí, sí, sí. Pero yo no sé, ¿será que es verdad? Y me puse a buscar. Absolutamente nadie en el medio científico conoce a Armando Bukele, en paz descanse. Vas a Amazon, donde él publicó su libro, y ves los comentarios. La gente dice, este tipo no es serio, este tipo no sabe de lo que está hablando, ¿no? O O sea, sea, la familia Bukele es una familia de mentirosos, ¿entendés? ya es heredero. Bukele es el mentiroso mayor de ellos. Entonces, Fíjate, te voy a decir esto, hablando de las mentiras de él. Aquí, en Washington, en el área, en Bethesda, en un restaurante, cuando todavía era alcalde de Nuevo Cocatlán, le dio a la diáspora una de las más grandes mentiras que ha venido a decir. mm, Y es que él no iba a ser candidato de Gana. Y lo dijo, y está grabado. Y lo tenemos nosotros eso. ¿Qué pasó? El presidente por Gana. no, pero hay un video, un live que él hizo, ¿no? Dijo, yo tengo mi corazoncito a la izquierda, ¿no? Sí. Yo no puedo ser candidato por Gana. Eso no va a pasar, porque va contra mis principios. O sea, Bukele ha mentido de todas las maneras imaginables. Entonces, el FMI no confía en Bukele. Hay dos bancos que todavía le están prestando dinero a Bukele, el BCIE, pero ¿quién es el representante de El Salvador en el BCIE? Un funcionario de Bukele. Claro. Y en este banco, en el CAF, en ese banco andino, no sabemos por qué cargas de agua todavía le están prestando dinero, ¿no? Y el Entonces, BCI, y el BCIE, dicho sea de paso, Edwin, las decisiones las toman por mayoría, ¿verdad? ¿Y cuántos son los miembros ahí? Son como 4, 5, creo. Pero si ya tiene el voto de Honduras, porque no es un secreto la relación entre los Zelaya y ujú, Bukele. Y si tenés a Nicaragua también votando, pues que por cierto, el mayor financista que tiene el régimen de Ortega, en el BCIE. el BCE. Entonces, ahí ya están 3 votos, ya tenés mayoría, ¿verdad? Saludos, Carlos Aguilar. Sí, y bueno, pero ahí entras en un tema bastante interesante. Para mí, el talón de Aquiles del gobierno Bukele es la cuestión fiscal, es el tema de la deuda, que está incluida en la cuestión fiscal, ¿no? Y la economía. Ese es el talón de Aquiles. O sea, el día en que el gobierno de Bukele caiga va a ser la cuestión económica, ¿no? Porque eso es una realidad ineludible. O sea, Bukele le puede mentir a la gente sobre el Bitcoin, sobre seguridad, sobre pandillas, sobre lo que se te ocurra. Culpar a la UCA de recibir dinero de lo mismo que siempre, culpar a todas las ONGs, culpar a todos los medios de comunicación y decirle a la gente que miente, culpar a los partidos, que por cierto no son ningunos angelitos, ¿no? Eh, yo creo que tanto gente de Arena cuanto gente del FMLN, ambos partidos robaron. Y eso hay que dejarlo muy claro. Hubo corrupción en el FMLN, hubo corrupción en Arena. O sea, pero también hay corrupción en el gobierno de Bukele. Pero es una corrupción descarada. Aquellos eran por lo menos un poco más finos, ¿no? Por lo menos no reservaban la información. No, o sea, ellos decían, bueno, pues tenemos 300 millones y aquí vamos a hacer la fiesta, ¿no? Sí. Pero allá había licitaciones, había un mínimo de transparencia, por lo menos en las últimas 2 administraciones, pero aún así, ahí tenemos a un forajido en Nicaragua, ¿no? Que no consigue probar cómo es que él usaba zapatos de $2,000. No consigue probar cómo es que tenía una colección de armas, colección de carros, ¿no? Él no consigue probar sus lujos. Cristiani está en Italia, él se fue.
Cristiana se embolsó el Banco Cucatlán, no, dejó que el Estado lo engordara, se lo echó en el bolso y después lo vendió, ¿no? Entonces, Saca está preso. Bueno, yo sinceramente te digo, yo no creo que Saca esté preso, no. Mira, conociendo ahora cómo se manejan centros penales, que al CRUC lo sacó Marroquín, funcionario del gobierno de Bukele, a Guatemala. Por cierto, decían hace poco que ya lo tenía ubicado el FBI en En México, México, sí. pero ellos han sacado a reos de la cárcel como parte del mismo pacto entre Bukele y la MS. Entonces, ¿qué no podría pasar con Saca? Que una buena parte del equipo de gobierno de Bukele, como lo estabas diciendo vos hace un ratito, es gente de Saca. Y Sí, podemos decir bueno, nombres. comencemos por aquel Mason. Mason es, no, es de gente de Saca. O sea, hay El evidencia suficiente. Dumas, Sí, está o el sea, Dumas, está el ministro de Justicia y Seguridad, el está, Villatoro. y está este vos que hace terrorismo digital, mediático, ¿cómo se llama? Y que ataca pues a todo mundo, que es el de prensa de la presidencia. Oh, sí, 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 el El Broso. Broso, el Broso, esta gente de Saca. Sí, 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 no, eso está claro. O sea, lo que pasa es que yo no sé, yo lamento mucho por lo que está pasando en el país, porque yo siento que la ignorancia y el fanatismo han cegado a la gente. Eh, y la gente realmente, yo conozco gente que en este momento están defendiendo el régimen de excepción porque dicen, ya, las pandillas se merecen eso y mucho más, ¿no? Y lo lamento porque yo sé que son personas de bien, pero que no están entendiendo que los fines no justifican los medios. Hay gente que se hace la tonta, ¿no? O sea, Bukele roba, la corrupción en el gobierno de Bukele es descarada, ¿no? O sea, Sí. decreta todos los gastos reservados. Hay gente representando al Estado salvadoreño para comenzar sus propios hermanos sin tener ningún cargo en el gobierno, que por cierto es ilegal, ¿no? Claro. O Bueno, sea, quien va a negociar muchas cosas importantes en el país, esos son los hermanos de Bukele. sí, sí. Bueno, mira, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, y no se ha desmentido, recibió, ¿cuánto? $500,000 de la partida secreta de Funes. O sea, Sí, pero a eso vamos. Es gente, son nuevos, no son nuevos, son no, son los mismos de reciclaje. siempre. Son los mismos de siempre, apenas cambiaron de color. Yo pienso que podemos comenzar a, a concluir este conversatorio, ¿no? Y me gustaría retomar lo que dijimos al comienzo, mejor dicho, el tema del conversatorio, el dilema de Bukele, ¿no? A mí, te confieso, no me gustaría estar en los zapatos de Bukele. Por donde quiera que lo veamos, Bukele tiene un problema muy serio. Si se candidata y gana, que lo más probable es que gane, ¿no? Sí, porque no hay oposición No hay oposición, partidaria. el tipo ha sido genial, ¿no? En destruir a la oposición, pero ojo, mucho ojo aquí, porque Bukele no ha destruido a la oposición así por así, es porque se lo ganaron a pulso, No, no, sí, robaron, y estamos hablando de los partidos, ¿verdad? No de sí, las academias, ni del no, claro, periodismo, de ni los nada de partidos, eso. o sea, hay, Ujú, Arena, la corrupción en Arena ha sido comprobada y muchos han sido juzgados, muchos han sido presos, ¿no? Luego tenemos la corrupción en el FMLN, también el tema de los dobles sueldos, por ejemplo, ¿no? Ahí hubo corrupción. Funes, forajido de la justicia, que no consigue comprobar cómo consiguió llevar un cierto estilo de vida incompatible con sus ingresos. El nepotismo en el FMLN es comprobadísimo. O ujú. sea, pero el nepotismo en el gobierno de Bukele también lo es.
¿no? Sí. Entonces, Bukele destruyó a la oposición usando realmente sus, sus caballitos ahí de lucha, ¿no? Con lo que él ganó las elecciones, combatir la corrupción, el nepotismo, etcétera, etcétera, los sobresueldos, ¿no? Porque eran cosas que de hecho sucedían y que fueron comprobadas, ¿no? Eh, es así como Bukele desbarató a la oposición, poniéndose él como alguien que no es así, pero la verdad que sí lo es. Y peor, mucho peor. Sí, no, él esconde ahora lo que lo puede quemar. Bueno, de hecho, y acordate de esto, ¿cuántos funcionarios de la administración Bukele, comenzando por él mismo, rindieron su declaración patrimonial antes del 1 de junio de 2019? Es más, ¿cuántos de ellos la han rendido hasta este momento? Yo creo que ni Bukele lo ha hecho. No, no lo ha hecho Bukele. Félix Ulloa lo hizo, pero de ahí ¿No? Bukele y los demás no lo hicieron. Hay una gran cantidad de funcionarios. Recientemente salió una noticia que, que registra que muchísimos funcionarios del gabinete Bukele no han hecho su declaración de bienes, ¿no? Pero bueno, yo pienso que eso, el dilema de Bukele es un dilema existencial gravísimo, ¿no? Si ese candidata comete un crimen Y si no lo hace, y si no lo hace, el crimen ya está cometido, ¿no? O sea, primero, a partir del momento en que dice, el 15 de septiembre he decidido eh, sí, participar de las elecciones de 2024, ¿no? para reelección, sí. Eso ya es un crimen, eso ya es un crimen, ¿no? Cuando lo consuma, cuando haya consumado el crimen, bueno, pues ahí es doble crimen. Pero él tiene en sus hombros otros crímenes. El tema de la transparencia, el día que se abra la caja de Pandora de la transparencia, la gente se va a ir de espaldas. Voy a decir otra palabra, pero mejor quedemos con de espaldas, Se va ¿no? a ir de Sí, caminando para donde no debe. sí. Entonces, yo pienso que eso es lo primero. La corrupción en ese gobierno es descarada. Lo segundo, los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Que han sido cometidos durante el régimen de excepción, ¿no? O sea, ya esas dos cosas ahí es suficiente para que Bukele tenga que ser juzgado. Los golpes de Estado, ¿verdad? Que vos mencionabas a la Asamblea y a la Corte, y la respuesta que tiene que dar a las Cortes Federales gringas sobre aquellos pandilleros que se han negado a extraditar, pero que han cometido delito en el territorio estadounidense. Sí, sí, eso es encubrimiento del delito. Ujú. O sea, es encubrimiento del delito por un lado y por el otro, la justicia salvadoreña lo tiene que juzgar, ¿no? Porque hay gente que sale de las prisiones como el Kruk, ¿no? Sí, sí, sí. Sin que un juez los haya soltado. ¿Y quién autorizó esa salida? Bukele. Evidentemente, Bukele siempre puede decir, yo no fui, fue Osiris Luna, ¿no? Él siempre puede decir eso, ¿no? Sí, en todos los delitos, crímenes que se han cometido, él puede culpar a otro. Bueno, no sería la primera vez que culpa a otro, ¿verdad? No, o sea, él viene culpando, o sea, todo lo que me acuerdo cuando hicieron el recorrido ahí en la prisión más grande de América, según ellos, ¿no? Ujú. Eh, primero aquello fue patético, ¿no? Tenía dos de un lado y dos del otro, hablando tonterías. Y Osiris Luna decía, no, señor presidente, esta prisión no es como las otras donde se les llevaba televisión y cable, prostitutas y no sé qué. Aquí no va a haber entrada de nadie. De repente me muestran un gimnasio, ¿no? Entonces yo me quedo pensando, bueno, ¿en realidad los están castigando a los pandilleros o le están ofreciendo instalaciones más cómodas? ¿No? Fue la primera pregunta que me vino a la mente. Pero bueno, Bukele tiene un problema muy serio y por donde quiera que cualquier camino que le escoja,
El día en que él no tenga más control del Estado, de la justicia, de la fiscalía, de la presidencia y de la asamblea, Bukele va a ser juzgado. Ujú. Bukele va a ser juzgado. Entonces, para mí, ¿qué opciones tiene Bukele? Una dictadura muy larga, como la de, Desaparecer o reelegir. como la de Daniel Ortega, o sea, la reelección indefinida, ¿no? Y la segunda opción es la fuga. Como dice este historiador, apellido Lindo, la historia no ha sido generosa con los dictadores y son los generalísimos de los pocos que yo sé que se fueron tranquilos, ¿verdad? Bueno, ni tan tranquilos, pues, pero se fueron y que no los Bueno, tocó la justicia. bueno, mira Martínez. Martínez murió en Honduras y no murió de las mejores maneras posibles imaginables. Y traicionado, Y por cierto. traicionado por su guachimán, ¿no? O sea, Sí. eh, la justicia, a ver, la historia no ha sido benevolente con los dictadores. Yo pienso que uno de los dictadores con que yo diría que sí fue benevolente fue con Franco, ¿no? Franco, eh, él dijo, bueno, voy a morir, mandó a traer a Juan Carlos, que está en Inglaterra, le dijo, mira, yo me voy a morir, así que ya no me queda tiempo, así que bueno, pues puedes venir, asumir tu reinado y hacer lo que quieras. Y Juan Carlos, pues dijo, bueno, pues bueno, entonces que vuelva la democracia, pero yo continúo mamando de la teta de la monarquía. Pero en El Salvador, las, las dictaduras no han acabado bien. No. Y no sé por qué Bukele cree que él sí va a acabar bien, ¿no? Eh, los gringos ya lo tienen en la lista negra desde hace tiempo, pero ahora tienen un caso más sólido contra él, ¿no? Sí. Y finalmente, pues las finanzas públicas están a cada día deteriorándose más, ¿no? Ya hay una amenaza de casi inminente que Bukele va, con el tema de las pensiones, va a borrar los 6.000 y tantos millones que el Estado le debe al sistema de pensiones y va a decir aquí es borrón en cuenta nueva. Y los pensionados pueden olvidarse de ese income, ¿no? Es una expropiación ilegal de los fondos de los pensionados. De hecho, ya le quitó el techo al Estado para la capacidad de prestar de los fondos de pensiones, que antes creo que al 40. Eso fue el objetivo de la reforma en realidad. Y para que la gente no reclamara, Le dio un les dio un poquito. aumento a algunos del 30%. Ujú. Yo pienso que la situación del país, contrario a lo que la gente cree, es una situación bastante delicada. El país se aproxima rápidamente a un abismo. Eh, la gente dice, Bukele mismo dice, ¿no? No hubo impago, pero ya hay muchas carteras del Estado con deudas con los que suministran bienes y servicios al Estado. Hay grupos gente que recibe sus salarios atrasados, alcaldías que no consiguen más. No, las alcaldías es caótica la situación en ellas. Se las Sí. quebró. O De, sea, de una vez se las quebró todas, fíjate. Qué bueno, bonito. y ahora para economizar más dinero, porque como no alcanza, a pesar de que digan que el dinero alcanza cuando no se roba, quiere disminuir el número de municipios a 50, de 200, ¿cuántos son? 62, 82, 200, 264, 62 por ahí. algo así, ¿no? Quiere disminuirlo para 50, o sea, quiere disminuir 80% del número de municipios. Pero lo que eso significa es que los servicios en las alcaldías se van a precarizar, ¿no? Y claro, él va a disminuir la alcaldía va a desaparecer, lo cual no va a tener que pagar salarios, no va a tener que pagar servicios, pero la gente, ¿no? No va más a tener acceso, va a tener que salir de un cantón por ahí, donde tiene un municipio cerca, y se va a tener que ir más lejos, ¿no? Hay noticias por ahí que mis antenitos de vinil han detectado que hay municipios que ya les avisaron, pueden olvidarse que la alcaldía aquí va a cerrar, ¿no? Entonces, ese es el próximo golpe que Bukele le va a dar al municipio.
a las municipalidades, ¿no? El primero fue el del PODES, Sí. ¿no? Creó la DOM sin ninguna transparencia, que se puede saltar todas las licitaciones, ¿no? Y el segundo golpe, que para mí va a ser el tiro de gracia, es si reduce el número de municipios, ¿no? Y evidentemente él está de ojo en controlar absolutamente los municipios, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Porque está claro que él gana y Nuevas Ideas ganaron 80% de los municipios. Pero algo así fue, ¿verdad? La última elección. Sí. O sea, los grandes municipios, todos lo ganó. Todas las eh, cabeceras la ganó. la ganó entonces al reducir el número de municipios, él pasa a controlar todas las municipalidades, todas, ¿no? Asumiendo pues eh, que gana y Nuevas Ideas volverían a ganar. Pero es una cuestioncita ahí. Se quebró el Estado, ¿verdad? Las finanzas públicas están hechas pedazos. Es cierto, pagó los 800 millones ahora en enero, pero lo presentó como que había pagado la deuda pública del país, ¿verdad? Así fue la propaganda. Eh, digamos que él, se me escapó ahorita la idea, perdón, se me escapó la idea. ¿Qué fue lo último que dijiste? Eh, Sí, bueno, que había quebrado las alcaldías ajá, y asumiendo pues que al reducir el número de municipios a 50, como él ok. dice, eh, él disminuiría el gasto público, porque el Ah, dinero no sí, le alcanza porque se lo roba. Y sí, eso no lo digo yo, que lo dice él, ¿no? y él mismo lo dice. Bueno, entonces se quiebra las finanzas públicas. El país súper endeudado. La última vez que tuve yo pista fue como de 26 mil millones. Sí, por ahí anda. Entonces, no le quieren prestar. Gasta inmisericordia la plata en publicidad y no tiene obras. Bueno, ¿dónde están los hospitales que ha construido el señor Bukele? ¿Dónde están las 3 escuelas por día que iba a construir o remodelar? ¿Dónde 5 creo que están las... eran. ¿Cómo? 5 escuelas por día, creo que he visto. 5 escuelas por día. Ya debería ahorita como unas 300 y la Juana, creo yo. Pero ¿dónde están las obras del señor presidente? ¿Dónde están el abastecimiento de las clínicas o de los hospitales? ¿Dónde está esa inversión en materiales didácticos, ¿verdad? En las escuelas, aparte de esa computadora que por ahí hay algunos bemoles, ¿verdad? De esa tablet que le están dando. Pero en realidad es un gobierno vacío de obras y abundante en publicidad. O sea, la construcción de una realidad que no existe, que solo está en las redes sociales, pero que el objetivo de él pareciera que es convencer hacia afuera que es un buen presidente cuando adentro las cosas están mal. Bueno, yo apenas diría lo siguiente, obras sí hay, ¿no? Bueno, yo estuve ahí, estuve también en El Salvador, ves que están reparando, construyendo, no, reparando carreteras. Hicieron que por cierto lo inauguraron ahora, ¿no? Ese viaducto ahí donde antes era el Entre los poliedro. chorros. No, el viaducto, en el desvío de los chorros, no de los chorros, de Opico, ¿no? Ah, ujú. Que habían hecho un redondel que estaba ocasionando más problemas y ahora hicieron un viaducto, ¿no? Pero son pequeñas, no son grandes mega obras como él la planteó al inicio, pues el Sí, pero aeropuerto. a ver, el gobierno más corrupto en El Salvador ha hecho obras. El punto para mí no es hacer o dejar de hacer obras, ¿no? No, O va, sea, hasta un reloj, como dice el dicho, ¿no? Hasta un reloj parado acierta la hora 2 veces en el día, ¿no? pero te digo, ha sacado a los salvadoreños de la pobreza o se ha profundizado más bajo su gobierno. Y no me refiero a No, no, la no, la pandemia. pobreza ha aumentado. La pobreza ha aumentado. Para mí el punto fundamental no es si ha hecho o no ha hecho obras. El punto fundamental para mí es, está sacando al país con sus políticas de Estado de la situación en que se encontraba.
está disminuyendo la pobreza, está mejorando la distribución de renta, de ingresos. No, no lo está haciendo. Por lo cual, a mí, o sea, a ver, el papel de cualquier gobierno es hacer obras, ¿no? O sea, es como que si vos vayas como dice, ¿no? Vos vas al cajero electrónico, al ATM, y le agradeces al banco porque te dio dinero. No, si te dio tu propio dinero. O Claro, sea, la cuestión fundamental es si realmente el gobierno está haciendo cambios estructurales en el país. En El Salvador lo único que ha conseguido disminuir la pobreza es el fin de la guerra y las remesas. sobre todo lo último, sí. No, son las remesas que sostienen el país, son casi 8.000 millones de dólares entrando todos los años. Pero la ley Bitcoin, que es la única política económica del gobierno, no ha conseguido resolver un tan solo problema en el país. Muy por el contrario, le ha generado un gasto público al país de 400 millones de dólares. Sí, bueno, eso es lo que contabilizas vos de acuerdo a la información que ha circulado en los medios, ¿verdad? Pero sumarle cosas como los 500 soldados que tenían que cuidar los cajeros chivos, solo por decir algo, y todo el gasto publicitario y todos los viajes que él hizo, en realidad la política económica de la actual administración, que yo sé que eso es generoso cuando decís política económica, Sí, porque en porque no, realidad no, sí, no, o sea, a ver, esa es la política económica de es un Bukele, la ley desastre, ¿no? Bitcoin, ¿no? Pero es Ujú. un desastre. Pero bueno, vamos a lo que realmente interesa. Los granos, la comida en El Salvador está carísima. Yo me fui al supermercado y me puse a ver los precios y comencé a comparar con los precios acá. Los precios en El Salvador son mucho más caros. Y ganando vos en euros. Sí, o sea, eh, eh, nosotros estábamos ahí en el supermercado este final de semana y, y, y eso para los que les gusta el jarabe, ¿no? Había un, eh, la caja de cerveza de 24 unidades estaba a 14 euros, pero cerveza buena, 24. Mira que está más barata que acá. ¿no? Entonces, en El Salvador está 20 y Ujú. no es la cerveza buena, No, no, no. ¿entendés? Pero bueno, van a decir, ah, pues son borrachos, no sé qué, bueno, pero no mucho. Eh, eh, pero vos, así merito, así es la cosa, ¿eh? Para la Santa Cena. 20 O sea, pesitos. uy, son finos, ¿eh? Eh, entonces, pero los precios de la comida en El Salvador son mucho más altos que en Europa y que en Estados Unidos. La vivienda, Edwin. Qué disparada de los precios, ¿verdad? Entonces, un Eso es una salvadoreño, locura. O sea, para que vos un salvadoreño promedio en El Salvador compre una casa, imposible. es casi imposible. O sea, yo me puse a ver precios de casas y de apartamentos, no sé qué, de ranchos en la playa, que evidentemente eso ya es un lujo, ¿no? Pero, Daniel, en España es más barato. Aquí en Maryland es más barato. O sea, uno, uno se queda así, pero ¿qué es esto? O sea, en realidad las remesas, por un lado, han reducido la pobreza, porque gente que antes no tenía ingresos, pues ahora recibe ingresos de su familia en el exterior. Pero por el otro lado, eh, están causando un efecto económico perverso. Es un ciclo económico perverso porque realmente los precios de las casas están altísimos, los precios de la comida. El país que podría tener independencia alimentar, porque aunque nuestro país sea pequeño, todavía tenemos tierra suficiente para producir lo que comemos. Pero Y no ha habido inversión en recuperar el tejido productivo, pues. no, no, Mejor se compra y allá a Sinaloa, ¿verdad? no, y aquí hay que hacer justicia y decir que eso se lo debemos a Arena con la dolarización, se lo debemos a Arena con los tratados de libre comercio, ¿no? Porque hoy en día, hoy en día, eh, eh, es más barato comprar granos de la parte, el maíz, es más barato comprarlo en Estados Unidos que producir en El Salvador.
Sí. ¿Me entiendes? Entonces, eso se le debe a la dolarización y al TLC, ¿no? También que la inflación no se dispare, ¿verdad? Porque como es una moneda un poco más fuerte, más estable y Ya, pero lógicamente, entonces, ¿cómo explicas que El Salvador tiene unas tasas de inflación de las más altas de la región? ¿Cómo explicas que El Salvador tiene una deuda pública muchísimo más alta que todos los países de la región? por eso mismo. ¿No? Entonces, si por un lado el dólar es estable en cuanto a moneda, ¿no? Pero por el otro lado el país no puede tener una política monetaria. Y cuando Bukele dijo, vamos a lanzar una moneda, lanzó el Bitcoin, sobre la cual ningún país tiene control. Y yo te diría, gracias a Dios que la gente no se embaucó con el Bitcoin, si no estuviéramos peor. Es que el salvadoreño hubo una cosa que no le creyó a Bukele. Y no le creyó porque le afectó directamente en el bolsillo y fue el tema de la ley Bitcoin. La gente comenzó a entusiasmar. Cuando veía que comenzaba a subir, dijo, uy, aquí me veo rico. Y de hecho mucha gente se hizo rica con el Bitcoin, ¿no? Uno de ellos es Kaiser, ¿cómo se llama? Max Kaiser, ¿no? Este tío se hizo rico, Ujú. ¿no? Este fulano se hizo rico con el Bitcoin, ¿no? Él compró cuando el Bitcoin valía 10 centavos y en 2014 este fulano ya era millonario, ¿no? Entonces, sin embargo, El Salvador llegó tarde a la fiesta. Ese es el problema, Ahí fue el ¿no? problema. Sí. En segundo lugar, Bukele dijo, la apuesta de Bukele era, los dólares van a fluir en El Salvador porque las empresas, para no pagar impuestos, se van a ir para El Salvador, pero esas empresas no llegaron. Muy por el contrario, lo que está viendo es una quiebra de empresas, ¿no? Una quebradera de empresas. Entonces, la única política económica del gobierno de Bukele fracasó. Y ahora la gente está pagando el costo de la inflación. O sea, estamos, como dice Julia Evelyn, ¿no? El Salvador importa inflación. Y no hay mayor inversión extranjera como lo quieren hacer ver. En El Salvador, la inversión extranjera es de las más bajas de la región. Él dijo que el turismo aumentó 95%, sí, 95% tal vez en relación a 2020, en el año 2020, del corona. 2020, sí. Sí, o sea, pero en realidad, hasta el momento, El Salvador no ha conseguido llegar a las cifras de turismo de 2019. Pero Bukele dice que es de 95% el aumento del turismo. Todavía no, No, todavía no. Pero, a ver, eso hay datos duros que lo son comprueban, ¿no? con números, Pero pues. bueno, mira, Daniel, mi experiencia ha sido que, y la tuya seguramente, nosotros estamos gastando saliva aquí. Todos los días mucha gente gasta saliva, mucha gente gasta tinta para decir lo obvio, para decir lo que se puede confrontar con la realidad, ¿no? Pero aquí, para muestra un botón, aquí no, Juan Mejía dice, aquí no hay dictadura por el voto popular. Aquí no hay dictadura, por el voto popular Bukele es presidente. Eso no les gusta, que está haciendo las cosas bien en contra de la delincuencia. Esa cuenta es una cuenta troll, mira, no tiene foto, 8 amigos y 8 seguidores. Sí, pero bueno, 0 seguidores, perdón. no, pero yo conozco, pero bueno, a ver, hagamos la cosa un poco más personal. Nosotros tenemos un amigo en común que defiende esa Ah, administración. uy, hombre. Entonces, a Uy, ver, no es necesario ser troll. hoy, Daniel, hay que, no, no, hoy no no se ha podemos, conectado. pero no podemos caer en lo que pasó en 2018. No, 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 Bukele no va a ganar. No, que va a haber ¿cómo se llama? Una repuntada, ¿cómo se llama? La Una remontada. remontada. Lo que hubo fue una reverguiada. Remontada no hubo. No podemos cegarnos delante del hecho que Bukele continúa con altos índices de aprobación. No podemos negar el hecho que si Bukele se candidata a la reelección, va a ganar. Eso es No, no, innegable, Daniel. es que eso no lo vamos a negar. Ahora, ¿qué pasaría si el día de mañana corta los gastos en publicidad y deja de contratar a todos esa manada, de ese batallón de mercenarios digitales? Daniel, Bukele antes cierra todos los hospitales que dejar de Y gastar no en dejar de hacer eso.
O sea, eso es un hecho concreto, eso no lo podemos Sí, sí, negar. sí, sí, O sí. sea, Bukele es un presidente que es movido a publicidad. Y realmente para mí la situación del país es gravísima, aunque la gente esté celebrando. Desde un punto de vista político, la situación es gravísima. Desde un punto de vista económico, la inflación está acabando con el poder adquisitivo de las personas, aunque las remesas le dan la ilusión al país, Está ¿no? bien. Porque yo Ujú. fui con, o sea, yo fui con mi novia a El Salvador y era la primera vez que iba. El Salvador me dice, pero yo me la imaginaba mucho peor, ¿no? Pues, yo con todo lo que uno lee y eso, yo me imagino, sí le digo, pero este país es sostenido de remesas. Sí, Si claro. las remesas no estuvieran entrando al país, El Salvador estaría en ruina. Y Porque eso es lo concreto. Y sí, eso no tiene nada que ver con quién esté en el gobierno, no, por más mal que haga el trabajo. no, Eso por es mal, aparte. mira, por mal que Ujú. hagan el trabajo, como vos estás diciendo, y me parece certera esa frase, El Salvador va a continuar a flote, gracias a las remesas. Son 8.000 millones. O sea, 8 por 3, 24. Ahorita el Producto Interno Bruto anda por los 28.000 millones. O sea, más de 20% del Producto Interno Bruto son las remesas. Y se Entonces, dice. esa cantidad de centros comerciales que ves en Ujú. cada esquina, en el medio de la nada, en todas las ciudades en el país, eso es gracias a las remesas. Y el factor remesas, también viéndolo como un ingreso a El Salvador que se distribuye, es lo más democrático que hay, pues porque se distribuye entre miles de familias. Sí, eso sí, o sea, nosotros tenemos para cada dos salvadoreños en el país, hay un remesero. Son 6.500 millones de habitantes en el país, 3.000 millones en el exterior. Y prácticamente todos los salvadoreños mandan remesas, Sí, ¿no? Entonces, ya el país es sostenido de remesas. Y así sucede con México. Lo que pasa es que México es un país que produce, sí, es desarrollado. ¿no? Y, Pero también tiene muchos remeseros, como decía nuestro amigo Enrique Trigueros, ¿no? Que anda desaparecido. La proporción de las remesas en relación al PIB en El Salvador es altísima. Y eso no sucede en México, ¿no? Porque ellos producen. Y mientras el país no pase a producir, nosotros vamos a continuar a merced de cualquier crisis que suceda en Estados Unidos. O sea, vos ves que las previsiones de crecimiento económico para 2023 son bastante magras. o sea que si Estados Unidos decidiera el día de mañana que se reelija Bukele, eh, ponerle ahí Candadito un a las remesas. candadito a la remesa, se acabó el país. Yo no cuento con ello. Eso yo no creo que pase, ¿no? No, no, claro, pero estoy hablando hipotéticamente, ¿verdad? O sea, quitarle las remesas a El Salvador y ¿qué te queda? No, no, pero yo, sí, claro, pero bueno, sí es una hipótesis, pero para mí es poco probable. Para mí, el problema económico de El Salvador va a ser fiscal. O Ah, sea, a ver, Daniel, eh, a Bukele ya le concedieron la asamblea, incluso la asamblea de los mismos de siempre, 9.000 millones de dólares. O sea, Bukele ha adquirido de deuda en 3 años y medio lo que el FMLN adquirió en 10 años. y Arena en tus 20 años. Sí, Arena lo eso es, dejó en 9.000 millones. sí, es verdad. Eso Ujú. lo has dicho con toda propiedad. O sea, entonces, el país, mira, este año Bukele le va a meter a la deuda más 3.000 millones. Hasta cuando comience 2024, si Bukele se reelige en 2029, El Salvador va a tener una deuda de
$35.000 millones de dólares. Estamos En la hablando. deuda ya habrá superado el PIB en bastante. Entonces, el servicio de la deuda, que es lo que el país paga en intereses, ¿no? Va a superar los $2.000 millones de dólares. Un país con una deuda de ese tamaño no es sostenible. Principalmente un país de tan bajos ingresos como es El Salvador. Porque Japón tiene 200% de deuda. Pero ¿cómo vamos a comparar Japón, un país industrializado, con El Salvador? Sí, jamás. ¿No? Entonces, el, 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 el talón de Aquiles, yo hice esa pregunta y la gente hablaba de, ¿cuál es el talón de Aquiles de Bukele? Que no sabe nadar, que le llenen las patas, que tiene mal aliento. No, no, hombre, no ese es el talón de Aquiles de Bukele. El talón de Aquiles del gobierno Bukele es la economía, El manejo de la finanza. es el manejo de las finanzas. Es ahí donde Bukele no va a conseguir más hacer el financiamiento de la deuda. ¿No? Y sumarle que el Fondo Monetario, aparte de pedirle que derogue la ley Bitcoin, le va a pedir ajuste fiscal, ¿verdad? Sí, Medidas pero de eso ya, ajuste ya se lo fiscal. dijo. Eso ya se Y lo eso dijo, va que contra su popularidad. claro, porque él tiene que cortar el gasto. Pero bueno, Daniel, ¿qué tal si paramos por aquí? Sí, porque ya ratitos estamos. Ahí la retomamos al rato. Es la primera transmisión del año, mira. Después de muchos meses de no conversar. No, pero está bueno, lo que pasa es que nosotros no conseguimos hacer estas cosas cortas, ¿verdad? Pero Sí, bueno, no. Bueno, cuídate, que pases una feliz tarde. noches para mí. Sí, sí. Bueno, saludos a todos Hablamos. los que nos acompañaron y hasta la próxima, ¿no? Bueno, nos vemos. Va, pues cuídate.